Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días, donde la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, nos ayuda para que podamos conocer más, ¿verdad?, de lo que el Señor nos regala y así también fortalecernos en este camino de la palabra de Dios. Más aún en este año en que los obispos nos invitan, ¿verdad?, a centrarnos. Es el año de la palabra de Dios, la Biblia, pero no simplemente por leer, sino que es lo que nosotros queremos hacer e insistir. Tenemos que conocer la Biblia a fondo, ¿verdad? Tenemos que entrar y conocer qué es lo que verdaderamente dentro de su contexto histórico la Biblia quiso decir, dijo y ahora nos dice, es decir, en nuestra historia de salvación. Porque recuerden que la Biblia es un libro pedagógico, no es un libro científico, no es un libro donde nosotros tenemos que encontrar fórmulas, ¿verdad?, para explicar ciertas cosas científicas, ¿verdad?, de la vida. No. Esta es una reflexión profunda, ¿verdad?, ante problemas, situaciones, controversias humanas, antropológicas del hombre. Y ante esta situación se responde, pero con la mirada desde Dios. Por eso es que la definición de la Biblia, la mejor definición que podamos dar de la Biblia, entendiendo que no es un libro caído del cielo, ni que es un libro mágico que te va a dar respuestas mágicas, no. Es entonces experiencia del hombre con respecto a Dios. Es decir, son las respuestas que nosotros tenemos desde una experiencia humana profunda, antropológica, pero todo mirado desde los ojos sagrados, de los ojos religiosos, de los ojos de Dios. Y cuando hablamos de religión, entonces estamos hablando del aspecto del religarse a nuestra propia existencia, ¿verdad? Es una cuestión existencialista, dar respuesta al deseo profundo del hombre hacia lo trascendente y también hacia una explicación de lo inmanente, quién soy yo, en síntesis. Entonces, veis, ponas en la yei kwame, peñan de yei kwano, haña maña lleno, llevas allá, haña mindu, entonces podemos entender muy bien. Y aquí tenemos toda la respuesta.
Entonces, por eso es que la Biblia realmente tiene toda la respuesta de la vida, porque esto es para reflexionar y después para aplicarlo a la vida. No es que la Biblia tiene aquí, mira un poco ahí decía lo que iba a suceder ya. Iba a suceder como un puntito ahí, como una adivinación, ¿verdad? Que en aquel tiempo se dijo, mira un poco ahí ahora tenía que suceder o tiene que suceder. No, la Biblia ha sucedido, la Biblia sucede y la Biblia sucederá. Es decir, todos los acontecimientos que encontramos en la Biblia son para cualquier momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está hablando de la existencia. Entonces es de todos los tiempos. Yo recuerdo una vez en un curso bíblico, una señora ahí saltó, ¿verdad? Levantó la mano, padre, a mí la Biblia no me dice nada, dice, porque yo no estoy dentro de eso. A mí no me dice nada porque no toca, yo no estoy en esa historia. Quiere decir que no entendemos, ¿verdad? Al contrario, Adán y Eva, sos vos, soy yo, somos nosotros. Caín y Abel, sos vos, soy yo, somos nosotros. Entonces, no pensemos y no busquemos, Adán y Eva existieron o no existieron, Caín y Abel, Abraham, Moisés. Estos personajes, Jacob, etcétera, todos están en función de ¿quién? Están en función justamente de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, cómo Dios se quiere acercar, cómo Dios se pone a nuestro alcance. Lleva entonces ya entiende ponernos, ya uno vear entonces ya deje entonces ya explica pona, ya yesa cuata, ya yesa peata. Entonces no hace falta porque la gente muchas veces quiere, eso sucedió así como fue, y mira lo que dijo, mira lo que Dios dijo y lo que... Y eso pues son gente que simplemente leen en forma literal y que no entienden la Biblia, disculpen que le diga, pero se ponen ahí a predicar y a decir cualquier cosa, cualquier gloria, en síntesis, ¿verdad? Porque confunden más a la gente, ¿verdad? Nos confunden más. Y cuando uno, si lastimosamente no hacemos estos cursos bíblicos, no nos vamos formando de lo más profundo y no lo leemos como una historia nuestra de salvación, donde el bien de la comunidad es lo esencial y donde yo hago parte de esa comunidad, ahí está el centro, ¿verdad?, de la Biblia, y ahí está el centro de lo que Jesús también después viene a predicar, que es el reino de Dios que está y que vive dentro de esa comunidad. ¿Se dan cuenta? Todo está muy bien concatenado, ¿verdad? El engranaje está muy bien elaborado. Pero para eso tenemos que entender la relación que existe uno con el otro. Bueno, vamos a seguir un poco y hoy queremos comenzar entre los temas principales que nos presenta el libro de los Números, hablar un poco de un tema principal y elemental, que es sobre Moisés. Siempre estamos hablando, primero lo hemos visto durante estos días, sobre un Moisés como intercesor, ¿verdad? Y mediador de la palabra. Ahora, un segundo elemento, queremos mirar a un Moisés intercesor comprometido. La palabra va a ser aquí el compromiso, que se compromete. Soy intercesor. Siempre la figura del intercesor, de Moisés, su figura, pero ahora con un compromiso. Ya ella misma, el año compromete. Entonces, la imagina de Moisés que está comprometido con A o con B, cosas para hacer como intercesor por el pueblo, el año compromete. Upea y zeta ñande en guaná, upeisha ñande yaiko vaina, upeisha ave ñande ñañe compromete vaina. Y esto yo pienso que es un momento en que tenemos que sentarnos a mirar, a reflexionar a Yahshua. ¿Por qué? Porque tantas veces yo veo que habemos muchos cristianos bautizados, que hicimos la confirmación, que recibimos el sacramento, en fin, nos llamamos cristianos, pero después nos falta el verdadero compromiso. Quiere decir que no sabemos lo que significa ser cristianos. Entonces primero tenemos que explicar bien, saber bien qué significa el ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Ser seguidor de Cristo quiere decir ser imitador de Cristo, vivir alter Christi, quiere decir ser otros Cristos ahora. Y claro, entonces eso nos lleva evidentemente a qué cosa, a un compromiso. Por eso a mí me parece que esta característica de Moisés como intercesor comprometido nos va a llamar muchísimo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros también a nuestra responsabilidad.
de poder comprometernos con nuestra propia vida en primer lugar, desde Dios mirando el sentido de nuestra existencia. Desde ahí nos vamos a comprometer con la vida de la familia, con la vida de los demás, con la vida de toda una nación, con la vida de la comunidad, quiere decir eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor.
está aquí en tu presencia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. ¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul o de verde en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias? ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, exhaustos, con humildes sireneos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administradoras, codo a codo sin descanso. Igual que en la borriquilla, pasó Jesús por la tierra. Así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas. El ejército, la policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra. Se asa la mar en un barco, tiende cables, cava pozos y pastorea ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda,
cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos, también Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu vida, en 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas, que aunque no haya procesiones, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta las tapias, el corazón no se encierra, será una Semana Santa más que nunca verdadera. Queridos amigos, seguimos reflexionando con la palabra del Señor sobre el libro de los Números. Estamos mirando esto que es tan elemental y fundamental que nosotros miramos en este momento, en un apartado especial. Moisés como un intercesor comprometido. La palabra es comprometido. Moisés es el intercesor virtuoso, que también sufre y se enoja, evidentemente. Y por si tenemos, estamos ya en esa curiña de lleva muchos pasajes, ¿verdad? Tenemos en el cual él tiene que aplacar el enojo de Dios y tiene que apelar a la misericordia de Dios. A la cuenta, cada momento este pueblo que no le hace caso a Dios, el Shema Israel, escucha Israel, obedece Israel, ando ya pues. Y entonces se enoja, reconoce por otra parte también él sus propias limitaciones. ¿Será que yo no dije bien? ¿Será que yo no hablé bien? ¿Será que no me comuniqué bien? ¿Será que yo mismo no soy testimonio, ¿verdad? Como intercesor? Pues no puede con su cargo sin la ayuda de Dios. Dache puascay por este pueblo, dache puascay. Vamos a mirar un poco en el capítulo 11, justamente, del 10 al 15, ¿qué nos va a decir? Aquí dice, Moisés oyó llorar al pueblo, que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. Cada uno entonces se agrupó ahí, a la entrada de su carpa, al menos quiere decir que Moisés tenía un corazón muy misericordioso, muy piadoso, ¿verdad? Con respecto al pueblo. Como decimos nosotros, cuando le vemos a un niño llorando que está ahí, ¿qué te pasa ya? ¿Viste esa misericordia? De Moisés, cómo se comporta, ¿verdad? Cómo se comporta. Se había agrupado en familia. El Señor se llenó de una gran indignación, dice, de gran indignación. Pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo, yo le estoy viendo llorando, Dios que se enoja, le dijo, ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué tratas? Y porque él se va y se apiada, ¿verdad? Moisés oyó llorar al pueblo que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de la carpa. El Señor por eso se llena de gran indignación contra Moisés, pero él vivamente contrariado le dice, ¿por qué me tratas así tan duramente? Yo no he servido, yo te estoy obedeciendo y estoy procurando hacer, ¿verdad?, lo que me pediste. ¿Por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? Porque hoy ya las hacen, es el pueblo que está llorando, que está sufriendo, ¿verdad?
Y Dios que le trata mal a Moisés, o sea, que le reta y le dice, vea. Entonces, ¿acaso he subido yo? ¿Acaso he sido yo? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo? A que vea. Yo fue el que les concibió a este pueblo, el que le dio nacer a todo este pueblo, o el que lo dio a luz, para que ahora me digas, llévalo en tu regazo como la nodriza lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres. Y yo le dije, yo acaso soy mamá de este pueblo. ¿Quién es el que los concibió? ¿Quién es el que les dio a luz? ¿Quién es el que les llamó? Y eso entonces es como que está apelando y está llamando al inicio, al origen, ¿verdad? Que en este caso nosotros podemos pensar en Abraham, si vamos a pensar desde la Biblia, ¿verdad? En un sentido religioso. Abraham, la alianza. Tú eres el que has concebido este pueblo. Tú eres el que has llamado a Abraham. Capítulo 12, del 1 al 3. Sal de tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré. Yo formaré contigo a través de esta alianza del Berit este pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que lo dio a luz para que me digas, llévalo en tu regazo? Y como esa nodriza que lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres. ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado y me dicen, danos carne para comer? Danos carne para comer. Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Moisés oye ella, guay, soy hombre, no soy Dios, ¿verdad? Como dice el Salmo. Recuérdate que eres hombre y que no eres Dios. Qué interesante. Aquí entonces Moisés nos está demostrando también esta actitud suya, ¿verdad? Ante los problemas, ante las dificultades. Yo soy simplemente un hombre y no voy a poder responder a toda esa necesidad del pueblo. La señor, diga tu maía ya pomba bebé. Y además el pueblo dice, le está pidiendo carne para comer. Son demasiado pesados para mí. Este pueblo, Señor, son demasiado pesados para mí. Si vas a seguir tratándome de ese modo, mátame de una vez, así me veré libre de mis males. Mátame de una vez, Señor, que así yo me veré libre de mis males. Entonces fíjense cómo también aquí Moisés, ¿verdad?, se enfrenta contra Dios. Ciertamente después enseguida del versículo siguiente, el 16 en adelante, vamos a tener la respuesta de Dios. Pero por lo menos ahora estamos queriendo mirar simplemente este intercesor comprometido, pero este intercesor comprometido que ve todo el peso del pueblo y le dice a Dios, peñan de yara, remo invaitella ganina y poje llega ganina. Y bueno, así entonces no puede con este pueblo sin la ayuda de Dios. Cumple también su misión con pasión, y esto es lindo, la pasión que le pone Moisés. Él entonces, ora hay peshore ya añade, ora hay peshore, significa que él está convencido, y por eso estamos mirando a un Moisés como intercesor comprometido, que tiene mucha pasión, que se está esforzando, que lucha, que quiere, que se empeña. Así, queridos hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Moisés necesita verdaderamente de Dios, conoce también sus limitaciones. La Señor diga tu moaya ya pues lleva, yo que de yara se petimo mía lleva a operar el hay posilento y verdad, porque le dice a Dios, ¿verdad?, ¿por qué me tratas tan duramente a mí, Señor? Yo soy tu servidor. ¿Por qué? No has tenido compasión de mí, me has cargado con el peso de todo este pueblo. La señora de Yara, diga tú, a ella pues Yumi, ven en mi ayuda, como decimos nosotros en la oración cuando comenzamos. Señor, date prisa en socorrerme. Penamina serejea lleva, vení a mi lado, no me pidas y no me exijas tanto. Y además dice, ¿de dónde voy a sacar carne para dar de comer a todo este pueblo que está llorando aquí, Señor? Entonces Moisés
de cierta forma, como estábamos diciendo nosotros, cumple su misión con mucha pasión, porque hoy popona se peñan de yara o yerureba cuechupe. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe. Como nube en el desierto, como fuego por la noche, tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos, contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñan de Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñan de Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estudiantes, hoy demostremos
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé y estamos reflexionando la palabra del Señor desde el libro de los Números, principalmente con esta figura tan linda de Moisés, ahora como intercesor y sobre todo como un hombre comprometido. Decíamos que él lo hace con mucha pasión. Y ahí tende ahí Ñande lleva, porque cada uno de nosotros decimos que somos intercesores. Ya dijimos que aquí nosotros no es que queremos aprender simplemente quién era Moisés, cómo actuó Moisés, qué hizo Moisés, en qué momento Moisés habló con Dios, etc. Umía, Ñande ya lee, Ñande ya ella, en la lectura bíblica, pero nosotros ahora hacemos desde una buena exégesis, entendiendo el mensaje, hacemos nuestra interpretación. Y después de nuestra interpretación tenemos que hacer, ¿qué cosa? Tenemos que hacer nuestra aplicación. Es decir, cómo nosotros también tenemos que vivir y cómo nosotros tendríamos que hacer este paso tan importante, ¿verdad? Bueno, y ahora entonces nos está llamando y nos está diciendo que Moisés, si es una persona que también sufre con su pueblo, es una persona que también se enoja con su pueblo y muchas veces todo esto le surge por esta pasión que tiene, por cumplir esta misión que Dios le ha pedido con mucha pasión. A pesar de las penosas murmuraciones y desprecios recibidos, no deja de interceder por su pueblo. Ya hemos leído anteriormente, él recibe entonces muchas murmuraciones. Vamos a mirar un poco, uno más, ¿verdad? En el 21:7, en que el pueblo de nuevo está murmurando, ¿verdad? El pueblo dice, acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Entonces, vamos a mirar un poquitito más. Comenzó a hablar, ahí está. El pueblo dice, perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en este desierto? Bueno, aquí no hay agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Esto ya hemos leído en otra oportunidad, solamente para reforzar. Y ahí entonces, cuando les viene la serpiente, dice, abrasadoras, venenosas, después el pueblo acudió a Moisés, llegó y va a ver. Oye, ella cuál llega, oye, ella va ahí. Acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Y así sucesivamente continúa la historia. Que después de nuestra interpretación del Nuevo Testamento, esa serpiente que es elevada, ¿verdad?, en esa cruz, será Cristo, ¿verdad?, con nosotros. Esa es una forma de interpretar. Y el que mira, dice, esa serpiente se salvará. Qué interesante, ¿verdad? Esas son verdaderamente profecías, inspiraciones de Dios. Y mejor dicho, después también son interpretaciones. El autor sagrado lee la Biblia dentro de la Biblia. Y no es solamente eso, sino que lo mira como una promesa que Dios había hecho en aquel tiempo, ¿verdad?, con respecto a su pueblo, al pueblo elegido, al cumplimiento de esas promesas. Bueno, sigamos un poquitito más, pero también calla con humildad y sin vergüenzas. Aquí, vaya, ante ciertas situaciones, Moisés lo único que hace es callarse. O ya buena la comunidad. Vos sabés que cuando la comunidad, cuando el pueblo se agita, cuando el pueblo está mal, etc. Entonces no es solo cuestión también de meterse ahí, ya, hay paso de fuera, que esto, que aquello. No. Moisés también calla con mucha humildad, procura entender, tampoco no tiene ninguna venganza, no quiere hacer ninguna venganza. Él no tiene vergüenza de todo lo que está haciendo y por lo tanto no va a decir, bueno, ya que ustedes están hablando mal de mí, están hablando mal de Dios, yo me voy a vengar
contra usted. Añevengata, le vamos a castigar a usted, que le caiga rayo y que le parta. No. Con mucha humildad, ojendú, y entonces no procura ninguna venganza. Tenemos, ¿verdad?, Números, este libro, ¿verdad?, del libro de los Números que tenemos aquí, que califican a Moisés ante las acusaciones, por ejemplo, de su hermana Miriam, como un hombre de gran humildad. Era un hombre muy humilde, ¿se acuerdan? En el capítulo 12, en el versículo 3. Más que hombre alguno sobre la faz de la tierra, como ningún hombre. La pecheite bebé doroicuay, otro tan humilde como Moisés, capítulo 12, versículo 13 del libro de los Números. Después también Moisés es capaz de interceder por su pueblo cuando cae enferma. El pueblo cuando cae, ¿verdad? Es capaz de interceder por ella cuando cae enferma, castigada por su relación. Castigada por su relación. Esto es importante, ¿verdad? Cómo se nos presenta esta intercesión. Moisés como intercesor, Moisés entonces, pero que está comprometido con su pueblo. Yo estoy comprometido con mi pueblo y por lo tanto, bueno, a pesar de que habla mal, a pesar de que despotrica muchas veces contra mi persona, etcétera, o contra Dios, sin embargo, yo, humilde, aquí le presenta, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 3 del libro de los Números, se presenta como una persona, dice, la más humilde. Esta es la persona más humilde, como él nunca, otro tan humilde como él. Entonces, viste cómo va resaltando esta capacidad de intercesor comprometido, porque opea con ñandeña comprometeron te veis la yeyapo. La hacienda ñaña comprometeron con nadie, vaya pota. De ellos ya a pepetero ella. De ellos eres apean a la pecha y por ahí se te subió algo, te enojaste algo, etcétera, etcétera. O un de ya otras inde iba de las cosas, va eres ya pota. Ande va pues ni nada ya pues ayudar yo. Pepete llevo le atare ya yo veré ella y yo haré o paz. Decime si no. ¿Cuántas veces nos sucede eso, verdad? Sin embargo, Moisés, aquí desinteresadamente, que está haciendo este camino para con el pueblo, y se siente así, oye ya, que le quieren apedrear, que le dicen de todo, o monango peguir, bailar ella, amarabi, loreno, geoía, movi, ya para llegar, ya cana otro, de ballet, de pituar, y no. Imagínate que eso te diga, y vos estás al frente ahí. Y entonces aparece aquí la figura, ¿verdad?, de un intercesor que verdaderamente entonces es muy comprometido, está muy comprometido con la causa. Asumió verdaderamente y dice, hasta el final lo voy a llevar. Esta causa la tengo que llevar hasta el final. Y así entonces, Moisés es el intercesor, ¿verdad?, que persuade y convence a Dios. Que persuade y convence a Dios. Ante una situación así tan difícil, sin embargo, él persuade y le convence a Dios. Perdónale, ayúdale, Señor. No es eso lo que quiso hacer. Vamos a procurar de nuevo, vamos a tratar de nuevo. Es entonces ese proceso que está buscando Moisés de cambio en el pueblo. Y al mismo tiempo es esa paciencia de Dios, ¿verdad?, que está procurando y que está haciendo algo, ¿verdad?, para que el pueblo pueda seguir creciendo y para que sea mejor con respecto a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ven Espíritu de paz, ven y llénanos de amor, ven y calma nuestra sed, y entra en nuestro corazón. Podamos perdonar todo aquel que nos hirió. Nos rendimos ante ti,
tu santa voluntad. Ven Espíritu de luz, acrecienta nuestra fe y que la esperanza sea nuestra calma. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre la figura de Moisés, intercesor comprometido. Comprometidos e Isegina, cualquier cosa le dicen, de Balén, de Pituán, de Yapoponay, etc. No es que por eso él tira la toalla, baja los brazos y dice, no, Shenda Yapomoabeima, Shañeñandubaima, la PMP Yashebe. No, él está comprometido con la causa. Él sabe dónde está el GPS y hacia dónde va. Y entonces sabe que también en ese camino va a encontrar a un pueblo, a una comunidad que entonces sigue, ¿verdad? Y entonces él se pone, dice, ante el Señor, va, lo persuade, le convence a Dios, lucha. Es la primera vez que en el libro de Números intercede por el pueblo, exhorta a Dios a conducirlo con amor y cuidado maternal, sobre todo eso. Ese cuidado maternal que tiene que tener Dios para con su pueblo. Miremos un poco en el 11, versículo 12, le está diciendo eso, ¿verdad? Que ya hemos leído recién. ¿Y cómo le dice? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo? ¿O el pueblo lo dio a luz? Para que me digas, ¿verdad? O el que lo dio a luz. Soy yo el que le dio a luz, ¿verdad? Como una mamá.
¿verdad? Pero en fin, esa es la forma de interceder, ¿verdad? Un cuidado maternal. Más adelante también tenemos, ante la revelación del pueblo en Cadés, intenta convencer a Dios con elocuencia y apacibilidad para que perdone al pueblo rebelde al que piensa destruir. Dios ya le va a destruir a este pueblo. Pendepoje y etereo. Ya pendepoje, ya el colmo más pende, argela pendeshi oijue. Y entonces Dios dice, bueno, a este pueblo yo le tengo que destruir. No puede ser que siga de esta manera. Voy a exterminarlo y voy a hacer surgir otro pueblo en todo caso. Pero con este ya no se puede seguir. Moisés entonces alude a la fama y el desprestigio que Dios ganaría entre las naciones si los destruye en el desierto. Desprestigio y fama. Que todo el pueblo, los otros pueblos vecinos, los egipcios mismos, ¿qué van a decir? Vino ese Dios, guau, ahí les sacó, les liberó. Tranquilo, eran esclavos, todo lo que quiera, pero por lo menos coponando y así, ahora yo acá desierto, mami, hoy yo capaz yo, ¿viste? Y entonces Moisés recurre, ¿verdad? Primero, ¿qué clase de Dios? Porque los otros van a decir, vaya a Dios vio, pero ese vio un Dios. ¿Qué clase de Dios vio? Le va y le tira en el desierto y los mata a todos. Pero no vale la pena entonces, no es un Dios. ¿Qué clase de Dios? Y entonces, ante ese desprestigio que Dios ganaría entre las naciones si los destruye en el desierto, entonces le convence para que más bien muestre su poder, sacándolos del desierto por su gran misericordia. Dicho de otra forma, que más bien sea reconocido por su gran misericordia que por su poder destructivo. Que Dios más bien sea reconocido por su gran misericordia que ese poder destructivo. Estamos en el 14, del 17 al 18. Nos dice lo siguiente. Así dice: por eso, Señor, manifiesta la grandeza de tu poder, como tú lo has declarado cuando dijiste, el Señor es lento para enojarse y está lleno de misericordia. Él tolera la maldad y la rebeldía, pero no deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 4ª generación. Perdona, por favor, la culpa de este pueblo según tu gran misericordia y como lo has venido tolerando desde Egipto hasta aquí. Como lo has venido tolerando desde Egipto hasta aquí. Bueno, esto es entonces lo que le está preparando, aquí le está diciendo. Le convence más bien, ¿verdad?, para que muestre su poder sacándolos del desierto. En todo caso, es sacarnos del desierto, hacernos que caminemos en la tierra fértil que tú nos has prometido. De otra forma podemos decir que más bien sea reconocido por su gran misericordia que por su poder destructivo. Sacarnos del desierto significa eso. En vez de estar aquí en esta situación difícil, entonces que más bien se vea tu misericordia, tu amor, Señor, una acción verdadera a favor de nuestra vida. Así entonces Moisés, podemos mirarlo, que es el siervo orante. Este intercesor comprometido significa, además de virtuoso y de la humildad que tiene, también significa que Moisés es una persona orante, se preocupa, ¿verdad? Reza, le reza a Dios, pide, es un siervo orante, habla cara a cara con Dios e intercede por su pueblo. Habla cara a cara con Dios e intercede por su pueblo. Aarón es el sacerdote intercesor que expía los pecados. Aarón, claro, como sacerdote. Recordamos que la función sacerdotal era esa, ¿verdad?, de expiar los pecados, de acompañar al pueblo. Y los levitas son mediadores con su propia vida al servicio de Dios. Mediadores, incluso con su propia vida al servicio de Dios. Entre Dios y Moisés no hay mediaciones. Qué importante. Este sí que es un elemento para que nosotros podamos subrayar, para que nosotros podamos ver. Entre Dios y Moisés no hay mediaciones, o sea, la comunicación es directa. Es el prototipo de toda relación confiada en Dios y figura de Jesús en quien se da la relación íntima y plena con Dios. Es el prototipo de toda relación
confiada en Dios y figura de Jesús en quien se da la relación íntima y plena con Dios. Entonces, esto es demasiado importante, ¿verdad?, que nosotros miremos. Es este prototipo, ¿verdad?, de esta relación íntima y plena con Dios. Nosotros esto encontramos también, ¿verdad?, en los evangelios principalmente, porque esto nos da y nos hace recordar. Vamos a mirar un poco algunos pasajes, a pesar de que estamos en el Antiguo Testamento, pero es importante que nosotros volvamos a releer y a entender que no es que la Biblia está cortada y uno no tiene nada que ver con el otro, y que de repente nomás viene cayendo, como se dice, del cielo, como muchos dicen en la Biblia, como un mensaje totalmente nuevo, como que Jesús viene y trae una cosa que no tiene nada que ver con el judaísmo o con lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Como una cosa totalmente, esa es una cosa, eso sí, una cosa descabellada decir eso, ¿verdad? Vamos a mirar un poco 6:46 en esta relación íntima y directa, ¿verdad? Dice así: enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hasta Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para rezar. Se retiró Jesús a la montaña para rezar, en esa unión íntima entonces con Dios. Y así vamos viendo otros elementos, ¿verdad? Ahora, Moisés ha tenido la dura tarea de guiar al pueblo de Israel, pero Dios ha estado siempre con él. Característica esencial: Dios nunca le abandona a Moisés. Está en los momentos difíciles y en los momentos también de triunfo. Sin embargo, el caudillo que ha guiado a los israelitas por el desierto hasta la entrada de la tierra prometida no entrará en ella. Aquí hay otro problema. Moisés, sin embargo, no entra a la tierra prometida. Y en el capítulo 20, versículo 12, capítulo 20, versículo 12, nos pone la razón, ¿verdad? Nos pone la razón por qué 20, versículo 12, vamos a mirar un poco, le pone esa razón. La muerte de Aarón primero, pero aquí te dice bien en el versículo 12 de esta manera. Dice: pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. No llevarán entonces hasta la tierra que les he dado. Bueno, queridos amigos, este es un Moisés intercesor, pero que está comprometido, a pesar de que es un gran amigo de Dios, pero no entrará a la tierra prometida. Después explicaremos, ¿verdad? En otra oportunidad hemos explicado, pero seguiremos explicando porque esto es importante. ¿Por qué Moisés no entra a la tierra prometida? Por hoy nos despedimos hasta aquí. Les doy la bendición del Señor, que les acompañe siempre, les dé mucha fuerza y entusiasmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por